Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 18 de octubre, miércoles, y hoy toca ver Vidrala porque ha presentado resultados bastante buenos y estoy subiendo ahora mismo el vídeo de los fundamentales para los miembros del canal y bueno, pues es bastante sorprendente algunos datos, ¿eh? Muy buenos resultados, pero muy sorprendente algunos, muy sorprendentes. Vamos a ver también aquellas acciones que me han pedido últimamente los miembros del canal y, como no, IAG. ¿Por qué? Porque me lo ha pedido muy amablemente Diego Sánchez, que tiene una educación exquisita, que por qué no comentaba una noticia sobre Solaria que ahora vamos a ver, y el BEI, el Banco Europeo de Inversión, pues porque se me había saltado completamente, la desconocía, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con estos datos. Yo no puedo estar atento a todo. Si alguno queréis que comente alguna noticia, decírmelo por favor, porque no doy para más. También vamos a ver, por comentario de Diego Sánchez, que lo ha pedido muy amablemente, también vamos a ver Cenes, un comentario que ha publicado él. Cómo no, vamos a ver también pues Dow Chemical, que nos lo pide nuestro amigo Francisco Bravo. Vamos a ver también FLNC, que nos la pide nuestro amigo Francisco Ramón. Vamos a ver también Bank, que nos la pide nuestro amigo Ricard. E IAG, que nos lo pide, bueno, hace un comentario Iván diciendo que hace bastante que no la traigo, que si los precios objetivos, yo creo que ya lo he comentado, pero lo voy a volver a repetir por si acaso ha habido alguna duda. Antes de empezar con el vídeo, si has llegado hasta aquí, te has encontrado este vídeo de sopetón, te lo ha recomendado a alguien, en algún enlace, en algún foro de economía que te lo has podido encontrar, bueno, pues te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si te gusta este tipo de vídeos y los encuentras, bueno, pues de tu gusto, oye, agradecelo con un like, que no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. También te puedes hacer miembro del canal. Aquí abajo a la izquierda, debajo del vídeo, debajo del título del vídeo, hay un botón que pone unirme. Si no lo ves, porque a veces no aparece, en la descripción del vídeo, en el primer enlace, te puedes hacer miembro del canal. Bueno, vamos a empezar ya, antes de nada, contestando a ciertas preguntas que me han hecho miembros del canal, como es, por ejemplo, José Luis Goya, que me pregunta: gracias, Miguel, por el vídeo tan interesante. Te quería pedir un análisis. He cobrado dividendos de IIP y en origen me han retenido el 37% y en destino un 19%. ¿Me puedes explicar cómo funcionan los dividendos de IIP y si luego puedes recuperar algo? Un saludo. Mira, José Luis, eso no es un problema de IIP, eso es un problema de doble imposición. EIP es una empresa, seguramente la has comprado creo que está en el Nasdaq, ¿no? Bueno, en Estados Unidos. El problema es que cuando tú compras acciones en el extranjero, tienes que tener en cuenta mucho papeleo, ¿vale? Ahora ya no hace falta tanto, pero antiguamente tenías que hacer varios escritos. Te tienes que poner en contacto con tu broker, espero que sea el de tu banco, y que te quiten la doble imposición. Para eso vas a tener que hacer 3 formularios, el famoso W8, bueno, tiene un nombre bastante más complejo, donde tú declaras que vas a pagar impuestos en España y por lo tanto que en Estados Unidos no te los quiten. A ti lo que te ha pasado con IEP no es un problema de IP, es que Estados Unidos te está cobrando impuestos, ese 37%, y luego en España te retienen otro 19%. Bueno, pues tienes que hacer el escrito para que no te vuelva a ocurrir estas cositas que te están pasando, ¿vale? Seguramente tu broker te puede resolver la duda. A mí no me ha pasado nunca, porque procuro hacerlo esto antes. Pero el 37% no sé yo si lo vas a poder volver a ver. No lo sé. Tienes que preguntar en tu broker y hacer ese formulario para que no te cobren la doble imposición. Si no, no es que te vaya a pasar con IPL, te va a pasar con cualquier empresa que compres americana. Y cualquier otro país. Ten mucho cuidado donde inviertes tu dinero, porque hay países donde se aplica la doble imposición y no hay doble tratado. No hay un tratado entre España y ese país y por lo tanto te lo van a cobrar siempre. Hay que tener siempre en cuenta estos datos y hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Otro de la gente que me pregunta es Luis Gómez, que nos pregunta: gracias por los análisis, excelente. Con los actuales retrocesos y sabiendo que septiembre es un mes negativo, ¿qué acciones ves interesantes en estos retrocesos y aún con la Fed manteniendo tasas altas? Bueno, el problema de mantener las tasas altas es que todas aquellas empresas altamente endeudadas, que yo creo que ya me duelen los labios de decirlo, pues van a mantener pues unos datos muy malos, con lo cual cualquier empresa muy endeudada es muy mala inversión ahora mismo, por supuesto que sí, y los próximos 2 años seguramente. El problema, bueno, pues que hay muchas empresas que no están altamente endeudadas o que tienen una deuda a plazo constante, pequeña, controlada, equivalente a la caja, 2-3 veces la caja, por ejemplo, como mucho, 2-3 veces la caja como mucho, hasta 5 ya me parecería ahí, bueno, dependiendo de la empresa, ¿no? Hasta 5 veces la caja se podría llegar a invertir con estos tipos de interés tan elevados, pero a mí lo que me interesan son aquellas empresas que son cíclicas, aquellas empresas
que ahora, con estos tipos de interés tan elevados, cuando caigan los tipos de interés, se desplomarán las bolsas. Eso es seguro. Si te lo buscas los últimos 4 o 5 desplomes de los tipos de interés, suben el tipo de interés para destruir la economía, mantener la inflación bajo raya, y eso lo que consigue es destruir la economía. Cuando bajan los tipos de interés es porque han escacharrado todo, y esto provoca pues una cascada de todas las acciones, de casi todas las acciones. Ese es el momento que hay que aprovechar para comprar todas aquellas empresas buenas que caen arrastradas por los mercados, no que caigan por culpa de sus fundamentales, sino arrastradas por los mercados. ¿Cuáles son aquellas muy buenas empresas? Pues todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con vender algo donde el público está asegurado, como por ejemplo las tabacaleras. ¿Qué pasa? Astris, Bats y demás tabacaleras, por ejemplo, tecnología, cualquier Microsoft, Apple, la que más te guste. Y cuando estemos en lo peor de la crisis, en aquellas que se dediquen al transporte y creación de materia prima, que es cuando más baratas van a estar, porque la materia prima no valdrá nada. Y entonces es cuando tengamos que comprar, posicionarnos, aunque siga cayendo un poco más, para luego en un futuro, 2-3 años, tener una subida brutal. Por ejemplo, el caso de Zinc, que ya he comentado en muchísimos otros casos. Hay muy poquitas empresas, muy poquitas, que no les afecte toda la economía mundial, y están tan caras que no merece la pena invertir en ellas ahora mismo. Eso está claro. Cuando llegue el momento ya iré avisando poco a poco de las empresas que, desde mi punto de vista, y siempre desde mi punto de vista, yo creo que son las que más van a repuntar. Bueno, ahora sí vamos a empezar con Vidrala, donde vemos que es una empresa que... por cierto, voy a mirar. Sí, efectivamente, ya está subido el vídeo. Así que, solo para miembros, publicado. Ahí lo tenéis para todos los miembros del canal. Bueno, Vidrala es una empresa maravillosa. Yo siempre lo he dicho, me quito el sombrero ante el CEO, donde en esta situación de aquí, más o menos esta situación aquí, en verano, finales del verano del 2021, en la reunión de accionistas, avisaba sobre el peligro que iba a tener Vidrala, su empresa, en cuanto a la subida del precio el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de la luz. Todo eso iba a afectar negativamente a Vidrala. Así fue, como llevaba hasta 54 euros, y a partir de ahí rebote muy interesante, donde pues dábamos precios objetivos entre 38 y 32 euros para comprar, y fijaros, Vidrala se quedó ahí, y a partir de ahí crecimiento. Ya marcaba una divergencia bajista muy clara, vemos aquí los máximos crecientes y en el MAC bajando, con lo cual esto significa que iba a haber una corrección muy interesante, y a partir de aquí, pues fijar, ha perdido el 61.8 en su momento. Esto significa prácticamente que va a visitar con una probabilidad altísima el siguiente nivel, que es el 50%, y así fue, ¿no? Rebote de gato muerto, iba perdiendo poquito a poco hasta llegar al 50%. ¿Ha perdido el 50%? ¿Es bastante probable que visite 38.2? Sí, es una probabilidad notable. No es tan alta como la anterior, pero es una probabilidad bastante elevada para tener en cuenta. 72 euros, 73 euros por acción, que es más o menos por donde pasa 38.2, 73 euros por acción, ¿es un buen precio de entrada? Bueno, pues habría que analizar en ese momento, cuando lo toque, si lo toca, por supuesto, cuál es la figura de vuelta, si hay un incremento considerable de volumen, si estamos viendo unas velas de rechazo a la bajada. Bueno, pues a eso habría que analizarlo. Si lo vemos a largo plazo, pues estamos viendo una empresa que está en un crecimiento constante, muy bien dirigida, con unos fundamentales que han mejorado muchísimo, comparado con un 2022 que fue muy malo debido a esa subida de las energías. Y pues estamos viendo ahora pues un retroceso muy interesante, que en una línea de tendencia de larga duración pues nos podemos estar acercando bastante si pierde el 38.2. A partir de ahí siempre es una buena compra a Vidrala, pero no a cualquier precio. Como decía en los vídeos de los fundamentales, si hemos comprado por encima de 80 euros, 85 euros por acción, pues es una mala compra, sobre todo en esta caída, ¿no? Tardará bastante en recuperar ese precio, pues a lo mejor para mediados del 2024, probablemente, si todo sigue como hasta ahora. Lo más normal es comprar pues por debajo del 38.2, es decir, por debajo de entre 73 o por debajo de los 73 euros, que es lo más razonable. En cuanto a las medias, pues fijaros, todavía no ha dado ninguna pausa, falta solo que la media de 200 sesiones baje claramente por debajo, la de 100 sesiones baje por debajo de la de 200 sesiones y haya una figura de vuelta. Esto nos está indicando que hay una continuación bajista. ¿Dónde va a parar? Quién sabe, pero Vidrala siempre
es una muy buena opción si la sabemos comprar a buenos precios. Bueno, pues me comentaba este señor, lo tengo aquí apuntado, Diego Sánchez, que en Celnex, que lo comenté lo de la venta de activos. Lo hice el otro día, comenté así de soslayo la venta de activos, que me parecía muy mal. No la venta en sí, sino tener que gastarte y endeudarte hasta las cejas para comprar más activos y después de algún tiempo darte cuenta que esa operación es muy mala y tener que vender esos activos para poder pagar la deuda, me parece pues un muy mal negocio. Un mal negocio por parte de Celnex. ¿Os imagináis una persona que compre un piso, yo qué sé, por 100.000 euros, un piso de 100.000 euros, se tenga que endeudar por 150.000 para poder comprarlo, y cuando está a mitad de compra decide vender el piso por 80.000 para poder pagar la deuda de 150? Es que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Y esto lo llevamos diciendo muchísimo tiempo. No se puede crecer a base de generar deuda, deuda y deuda. Tenemos el caso de Telefónica y tenemos el caso de Celnex. No se puede crecer de esta forma. Y menos ahora deshaciéndonos de activos. Es una muy mala señal. Muy mala señal. Eso quiere decir que llega a un punto en el que ya no es sostenible vivir como está viviendo Celnex. Y quizás me falta un poquito de ser un poquito más contundente a la hora de explicar estos detalles. Y es que si nos vamos a los datos financieros, bueno, pues vemos ya que desde el cuarto trimestre de 2021 no, desde que la conozco, tiene unos datos negativos ya desde aquí, desde el morado, que son los ingresos antes de impuestos. Los ingresos antes de impuestos ya nos están dando valores negativos trimestre a trimestre. Trimestre a trimestre, es decir, no se gana dinero, se está perdiendo dinero constantemente. Se perderá más, se perderá menos. Se puede llegar a perder 200 millones y se llega a perder 41 millones. Y hay muchísimas publicaciones especializadas que te dicen: Celnex pierde 41 millones. Eso es un 75% menos que el trimestre anterior. ¡Qué maravilla! Digo, ¿y os hace puñetas? Está perdiendo dinero trimestre a trimestre. Esto es una auténtica locura, ¿no? Cuando yo os aviso siempre que hay que tener muchos datos en cuenta, uno de ellos es el PER en TTM, es decir, el PER en los últimos 12 meses, bueno, pues aquí te das cuenta que no aparece ni PER desde 2018. ¿Por qué no me aparece el PER? Porque el PER no se puede calcular cuando la empresa da pérdidas. Esta empresa lleva perdiendo dinero desde antes de 2018 y no hay ni un solo año en el que haya ganado dinero. Es totalmente insostenible y ahora tiene que dedicarse a vender activos para poder sobrevivir. Llegará un momento, que creo que ya lleva 3 ampliaciones de capital en los últimos 4 años, bueno, pues tendrá que volver a hacer otra ampliación de capital y luego otra, y a costa de vivir de las ampliaciones de capital de los pobres inversores, pues irá sobreviviendo la empresa. Pero es que eso es una auténtica estafa. Fijaros, el pobre dividendo que da, aún encima da dividendo, es que tócate las narices. El pobre dividendo que da le pone en negativo las cuentas, es decir, está sufriendo por pagar el dividendo. La deuda creciendo de forma exponencial y el flujo de caja operativo en negativo. Ahora vamos a explicar lo que es el free cash flow, ¿vale? No el flujo de caja operativo, que me he confundido. El free cash flow, ahora lo vamos a ver en estas 3 empresas que nos piden los miembros del canal, que es muy curioso. Por otro lado tenemos Solaria, donde hay una noticia que nos comenta Diego Sánchez, que es muy interesante, y es que el BEI, el Banco Europeo de Inversión, aprueba una financiación marco de hasta 1.700 millones de euros con Solaria para el despliegue de energía renovable en España, Italia y Portugal, donde bueno, pues tiene una capacidad de instalación de 5,6 gigavatios, que es una auténtica pasada. Es una noticia muy buena, pero muy buena, pero también me gustaría saber bastantes más datos de este tipo de contrato. Supongo que la financiación será con un interés muy bajo y fijo, porque no tendría mucho sentido que Europa apueste por las energías renovables, como dice la propia noticia, para no depender tanto del gas y de energías, de materias extranjeras, sino más de energía propia de la Unión Europea y encima renovable. Pero claro, si nos va a costar unos intereses muy elevados, 1.700 millones es una auténtica pasada, ¿eh? Es muchísimo dinero para Solaria. Eso sí, ¿siempre influye negativamente en las cuentas? Pues sí, porque hasta ahora creo que ha hecho uso de 278 millones para la construcción de plantas fotovoltaicas
con capacidad de 1,08 gigavatios, si no recuerdo mal. Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con eso porque siempre afecta negativamente en cuanto a la deuda. Os recuerdo una vez más que Solaria es una empresa altamente endeudada, muy endeudada. Y estamos en una situación con los tipos de interés que estar altamente endeudado no es bueno. En cuanto al técnico, bueno, pues fijaros cómo ha aguantado muy bien la zona de los 12,25, que es la zona que tocó en el último mínimo. Bueno, a partir de ahí ha presentado unos resultados maravillosos y excelentes que ya los comentamos en su momento. Una pena lo de la deuda. Y bueno, a partir de aquí, bueno, pues lo que estamos viendo es un estrechamiento de medias que todavía le queda bastante, aunque Solaria tiene esa capacidad de sorprender mucho y de repente marcarse 3 velas en diario y subir el precio muchísimo. Fijaros lo que pasó la última vez, que en tan solo 2 semanas, bueno, pues se multiplica por 2 el precio de la acción. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente una presentación de resultados bastante buenos, pero no eran tan buenos ni siquiera como los que presentó hace un par de semanas. Bueno, pues ahora lo que nos queda es ver un estrechamiento todavía más a la media de 200 sesiones, el precio empezará a oscilar, seguramente se podría parar en la zona de los 16,50 euros, que es donde está el 38,2 del último impulso alcista, en esa zona, más o menos 16,50, volver a retroceder y cuando las medias estén bien estrechitas y el precio también, impulso alcista y volver otra vez hacia los precios objetivos que están en torno entre 22,50 y 23,50, que es más o menos la zona que yo siempre comento. Y nada más, simplemente hay que esperar en Solaria. ¿Buenos precios de compra? Pues si tenemos en cuenta la deuda, lógicamente no, pero estamos Solaria. Estamos viendo que la Unión Europea está acelerando los proyectos de energía renovable. Todos van a ser beneficiados seguramente. Incluso podría haber una guerra de OPAs. ¿Cómo no? Eso también es posible. Pero por ahora, Solaria, si solo nos tenemos en cuenta esos datos, despreciando un poquito la deuda y teniendo en cuenta que ahora tener una financiación de 1.700 millones para seguir creciendo, supongo que a un interés muy bajo o nulo, me hubiese gustado muchísimo que hubiese sido nulo, bueno, pues es una gran noticia que podría hacer, bueno, pues que veamos en los próximos meses los 23,5 euros por acción. Vamos ahora con DOW, D-O-W, que nos la pide nuestro amigo Francisco Bravo. Es una empresa que, bueno, pues a priori, pues ya veis, es una empresa que tenemos muy poquitos datos, aunque son bastante desde el 2019, donde vemos una caída repentina por culpa del COVID. Es muy difícil saber trazar un Fibonacci, no me salía la palabra, un Fibonacci desde esta zona, porque no tenemos prácticamente absolutamente ninguna zona de parada del precio donde tomamos un descanso, sino que directamente se propaga hacia arriba muy bien, marcando un impulso de Fibonacci, retroceso, supera los máximos anteriores y tiene un retroceso al menos hasta 61,8, y por lo tanto estos máximos son los que nos interesan ahora. Y bueno, pues ahora el precio lo que está haciendo es oscilando. Fijaros que bien se paró en el 38,2 de Fibonacci, luego se paró en el 78,6 de Fibonacci y luego ahora pues está oscilando. Fijaros las medias estrechándose y precio también. Es bastante posible que estemos ahora viviendo este escenario de aquí. Si recupera muy bien el precio, pues dentro de poco podremos ver un impulso alcista o un impulso bajista. Lo que nos está indicando cuando vemos un estrechamiento de medias y de precio es que va a haber un impulso. Lo que no nos dice es hacia dónde, si hacia arriba o hacia abajo. Además, es una empresa pues que entrega un dividendo que, bueno, pues no está nada mal. 70 céntimos al trimestre, es decir, está entregando aproximadamente 1,3-1,4% por cada trimestre, en torno a menos del 6% anual a estos precios, que no está mal. Fundamentales. Tengo que restaurar el gráfico, si no me lo deja ver. Ahí. Bueno, pues como decíamos, en torno a un 5,5% de dividendo, un PER 20,7, lo cual con los datos que tenemos son, bueno, pues un poquito irrelevante, pero ya vemos que teníamos un PER en el 2021 y 2022 de 6 y de 8, con lo cual ahora quiere decir que está en tierra de nadie, ni está cara ni está barata. Depende mucho de los fundamentales. El pago por dividendo, como veis, es un esfuerzo muy considerable por parte de la empresa y tampoco es una empresa altamente endeudada. Estamos viendo una deuda de 16.000 millones con una caja de casi 4.000 millones y un free cash flow positivo. ¿Pero qué es esto del free cash flow? Bueno, imaginaos una persona que cobra un sueldo y tiene unos gastos, ¿no? Además en el banco tiene dinero. Eso sería una empresa. Una empresa es como una persona que cobra un sueldo, tiene unos gastos y tiene un dinero en caja. Si esa persona gasta más
de lo que gana con su trabajo, podemos decir que tiene un free cash flow negativo, ¿vale? Eso es lo que nos indica el free cash flow. No nos está indicando en qué no lo estamos gastando, nos está indicando que nos estamos gastando más dinero de lo que entra por la actividad económica de la empresa, ¿vale? ¿Eso es bueno o es malo? Ni una cosa ni la otra. Simplemente nos indica que la empresa está gastando más dinero que lo que gana. Pero eso puede ser bueno porque puede ser que se lo esté gastando en inversiones para crecer. O puede ser malo porque nos indica que la deuda nos está costando muchísimo dinero. Y también puede ser bueno porque eso quiere decir que vamos a crecer en los próximos 2-3 años generando muchísimo más dinero. O puede ser malo porque nos está indicando que está tirando una caja que es muy pequeñita y se la va a cargar dentro de poco y nos vamos a tener que coger más deuda para seguir a este ritmo y demás. Un free cash flow negativo en un año puntual no significa gran cosa. El problema es cuando tenemos un free cash flow negativo durante 5 años. Eso es muy mal asunto. Eso quiere decir que seguimos gastando más dinero del que producimos. Puntualmente un año, un trimestre, un semestre, no pasa absolutamente nada. Puede ser por un crecimiento. En este caso tenemos un free cash flow positivo y creciendo. Quiere decir que la empresa genera muchísimo dinero y cada vez más dinero, que además tiene una caja que varía un poquito. Aquí vemos que la caja había disminuido en el 2021, ha aumentado otra vez en el 2022, con lo cual es una caja más o menos estable, y que la deuda poquito a poco va a ir disminuyendo. Muy bien, estupendo. El problema viene cuando vemos los márgenes. Una empresa que factura cada vez un poquito menos y los márgenes son cada vez un poquito peores. Son unos márgenes muy pobres, muy pequeñitos. Pero bueno, si nos vamos otra vez a los beneficios, bueno, pues vemos una empresa que fluctúa muchísimo en cuanto a los beneficios. Una empresa que ganaba 1.700 millones en el cuarto trimestre del 2021, 1.700 millones por trimestre, que es una auténtica pasada. Y bueno, pues hemos visto que en el último trimestre ha ganado solo 482, pero en el anterior perdía 96, el anterior ganaba 600, 735. Es decir, es una empresa que ha disminuido muchísimo su beneficio. Para que os hagáis una idea, gana en los últimos 12 meses lo mismo que ganó en el cuarto trimestre del 2021. De ahí esta pérdida de márgenes que estamos viendo aquí, ¿vale? Es una empresa que, bueno, pues si nos vamos al 2021, vemos un crecimiento brutal, donde hemos alcanzado precios de 63 dólares por acción, y ahora nos encontramos en torno a 51. Tampoco es una caída tan brutal para ganar. Aquí, durante estos 12 últimos meses, se ha ganado tanto como solo aquí. Y sin embargo, bueno, pues tampoco hay una diferencia de precio tan grande. Con lo cual, si todo sigue exactamente igual y no hay noticias positivas, es bastante probable que el impulso que estamos viendo aquí, que se está gestando, sea hacia abajo. Si quitamos el ajuste por dividendo, lo que estamos viendo es que efectivamente está habiendo una caída. Esto de aquí, que eran unos máximos anteriores, bueno, pues no es un máximo anterior. Se ha vuelto a parar en doble techo, vemos una estructura en forma de M y esto nunca es buena señal. Si se produce una bajada de precio, un impulso bajista, es bastante posible que veamos los 36 euros por acción, porque es donde nos lleva más o menos la proyección bajista. En realidad nos dejaría por debajo de unos, euros no, dólares, que me confundo. El otro día se lo comentaba a un suscriptor que me decía, oye, que en tal empresa en vez de libras está en peniques de libra esterlina, que te has confundido. Digo, pues es verdad, que tengo muchas cosas en la cabeza y ya mezclo monedas. Bueno, pues el impulso bajista estaría por debajo incluso de los 40 dólares por acción. Así que hay que tener mucho cuidado con estas empresas que tienen deuda bajando, free cash flow positivo y constante bien, caja positiva, estupendo, pero cuidado con los fundamentales, cuidado. Esta empresa gana 4 veces menos dinero que en este periodo de aquí del 2021. Hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a darle ajuste por dividendo porque si no me vuelve loco. Vamos ahora con esta empresa que, esperadme, que le voy a resetear. Ahí está, Fluence Energy, que nos la pide nuestro amigo Francisco Ramón. Vamos a ver. Es una empresa que lleva poquito en bolsa, estamos hablando del 2021, donde lo que tenemos es una caída de valor muy potente desde el comienzo de la bolsa. Y por eso lo único que podemos hacer es trazar un Fibonacci, un retroceso de Fibonacci en dirección descendente, que es como hay que marcarlo. Por eso se llama retroceso de Fibonacci. Y a partir de ahí ver a dónde se ha parado y en qué niveles que ha retrocedido o ha parado la cotización. Como veis, bueno, pues ha llegado... que he movido sin querer el Fibonacci. Vamos a dejar otra vez donde estaba.
ahí. Y ahí no se ha movido. Bien, como vemos el precio rebota en la zona de los 6,36 dólares, luego vuelve otra vez hacia arriba y como vemos se va parando más o menos en los niveles lógicos del 50, el 61, el 68,2 de Fibonacci y el 38,2 de Fibonacci. 61,8 y 38,2. Me lo estoy diciendo al revés. Luego a partir de ahí vemos una parada con una pasada de frenada en la zona del 23,6 de Fibonacci y vuelve otra vez a retroceder. Sí es un avance de Fibonacci muy interesante, donde, para no mezclar los fibos, lo he marcado aquí. Aquí tenemos una parada de precio y una extensión. Aquí tenemos la parada de precio y la extensión. ¿Cómo no coinciden las marcas? Porque el cierre de velas está por encima del 23,6, que es donde tengo yo el máximo del Fibo. ¿Se puede marcar un Fibonacci así? Sí, porque vemos este retroceso que ha llegado incluso por debajo del 61,8 de Fibonacci. Valores muy interesantes, con lo cual este Fibonacci es totalmente lógico y hay que hacerle caso. ¿Ha perdido el 61,8 de Fibonacci al cierre? Sí. ¿La probabilidad de visita del 50%, que son 18,7, 18,8 dólares, es posible? Muy posible. Muy probable. Es probabilidad, ¿eh? No tiene por qué suceder. Pero es muy probable. En cuanto a los fundamentales, pues nos vamos a Financial. ¿Y qué vemos? Bueno, pues vemos una empresa que tiene unos márgenes negativos trimestre a trimestre. Sorpresón. Por eso veíamos esas caídas tan tremendas. Negativo, 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 negativo. Todos los beneficios negativos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Es una empresa que tiene muy malos fundamentales. En cambio, nos vamos aquí a la primera página. Nos vamos a la zona interesante y vemos que es una empresa con una deuda muy pequeña. Muy pequeña en el 2021, casi inexistente en el 2022 y ahora en el 2023 la desconocemos. Pero fijaros lo que le pasa al free cash flow, negativo. Es una empresa poco endeudada y se está gastando muchísimo dinero. ¿En qué se gasta el dinero? ¿En la deuda? No, en la deuda no. Con lo cual puede ser que estemos hablando de una empresa que está creciendo, está invirtiendo más dinero del que tiene, del que gana, para poder seguir creciendo. Es bastante posible. Con lo cual aquí habría que hacer una investigación mucho más profunda de quién es, por ejemplo, el CEO, quién es la directiva, que eso siempre os aconsejo que lo hagáis, en manos de quién están las acciones que no están en libre circulación, en qué invierte esta empresa, dónde hace esas inversiones, en qué países, con qué monedas, y luego a partir de ahí deducir si esto es un posible crecimiento a muy largo plazo, o estamos viendo una empresa que es bastante pobre. Seguramente es una empresa en crecimiento, lo que pasa que tardan bastante en madurar y aún así podríamos ver caídas otra vez al inicio de la tendencia, con lo cual es bastante peligrosa. Hay que tener cuidado e informarse muy bien de estas empresas. Vamos ahora con BAN, que nos la pide nuestro amigo Ricard. Por eso os hablaba antes del free cash flow, ¿no? ¿Qué significa el free cash flow? Pues eso, que se gasta más de lo que, si es negativo, se gasta más de lo que se gana. ¿Qué es positivo? Pues eso es lo que te queda después de pagar todos los gastos, inversiones de tu empresa. Es lo que va directamente a la caja, que eso es lo interesante de una empresa. Aquí tenemos Batch, que no es Batch, la British American Tobacco, que esta es BAN, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto, es BAN. Una empresa también creada a finales de 2022, donde vemos, pues vemos una caída, vemos un avance de Fibonacci. Este Fibonacci está muy bien marcado hasta aquí, tuvo un retroceso muy interesante, pero el nuevo máximo pues también marca tendencia y como vemos ha retrocedido hasta el 50%, incluso un poquito por debajo, y ahora está luchando con el 61,8. Fijaros que prácticamente no tenemos ni siquiera media de 200 sesiones porque tiene muy poquitas velas. Sí tiene más de 200 velas, por eso vemos la marca azul. Y lo que estamos viendo es una empresa que tiene un crecimiento lineal muy bonito. Una línea de tendencia bastante bonita, aunque en las últimas semanas la haya perdido. Por ahora, viento en popa. El técnico indica muy buena señal. No hay divergencias ni alcistas ni bajistas, sino que sigue el MAC directamente a la forma de la gráfica, con lo cual es buena señal. Seguirá seguramente con esta línea de tendencia. Si rompe los máximos anteriores, es bastante posible que se vean los 39,9, 39,85 dólares por acción. En cuanto a los fundamentales, pues tengo que resetear el gráfico una vez más. Vamos allá. En cuanto a los fundamentales, pues vemos una empresa que tiene un PER de 7,36, capitalizando 13.000 millones. Eso quiere decir que gana una pasta trimestre a trimestre seguramente.
un dividendo de 3,88 y un free float bastante elevadito, casi 93%. Si nos vamos al dividendo, vemos que es una empresa que que el esfuerzo por dividendo es muy pequeño, con lo cual quiere decir que gana mucho dinero y está pagando un dividendo que podría pagarse muchísimo más generoso. Fijaros, estoy hablando de un dividendo del 3,88% a este precio y aún encima es un dividendo que genera muy poquito esfuerzo a la empresa. Ojo al dato, podríamos estar hablando de una empresa muy generosa con el dividendo. Nos vamos a la deuda y ¿qué vemos? Pues una empresa que nacía con una deuda considerable, no estaba en circulación, no estaba en bolsa en el año 2020 y 2021, pero tenía una deuda. Cuando llega el 2022 desaparece y ahora el 2023 pues desconozco el dato porque para eso habría que verse los fundamentales trimestre a trimestre. Supongo que seguirá así. ¿Por qué tiene un free cash flow negativo? Curioso, no teniendo deuda porque seguramente esté creciendo, ¿vale? No podemos hablar de un free cash flow negativo con certeza si es bueno o malo cuando tenemos una empresa altamente endeudada, porque a lo mejor significa que los costes de la deuda se comen todos los beneficios de la empresa y además tira de la caja. En este caso, si no hay deuda y tenemos un free cash flow negativo, quiere decir que estamos creciendo o quizás estemos renovando. A lo mejor necesita renovar sus infraestructuras y se está gastando más de lo que gana en mejorarlas para obtener una mejor rentabilidad económica a lo largo de los años, con lo cual sería una muy buena noticia. Y vemos que además posee una caja bastante generosa. Si nos vamos trimestre a trimestre, ¿qué vemos aquí? Pues aquí vemos el sueño de todo inversor. Unos flujos, unos márgenes brutales. Fijaros que los ingresos, que es el azul oscuro, el azul marino, bueno, pues sigue una tendencia un poquito alternativa, no es un crecimiento lineal, sino que va cambiando trimestre a trimestre, donde vemos también un beneficio que, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2023 prácticamente es el 50%. Hablaba yo en Vidrala que tenía un EBITDA del 26%, que era la leche. Bueno, pues esto no es el EBITDA, esto es el beneficio neto, y es el 50%. Así que tiene unos márgenes de la leche. Fijaros lo que hablábamos. Beneficio, 500 millones, 350, 600, 300 millones, 500 millones, 500 millones, 460 millones y en los últimos 12 meses 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares con una capitalización de 13.000 millones. Por eso nos da un PER tan bajo, 7,36. Quiere decir que es una empresa buena, que está creciendo, que lleva poquito en bolsa, que todo va viento en popa, que va muy pero que muy bien y que gana una pasta. Y aún encima tiene un dividendo pequeñito, del 3,6, de 3,8, menos del 4%, 3,9%. Así que es bastante posible que si sigue creciendo y mejora en el aspecto técnico, porque esto le queda bastante por definir, porque después de toda esta tendencia, si llega hasta aquí, luego tendrá correcciones más profundas, que eso habría que aprovecharlas. Podría ser que se trate de una empresa con un crecimiento lineal muy bonito y encima con un dividendo que podría ser bastante más generoso. Pero para eso hay que dejarla que madure, que se asiente, que busque su negocio, que no gaste tanto en crecer, por ejemplo, y podamos disfrutar de un dividendo más elevado, en torno al 10, 8, 10, 12%, como en grandes empresas que hemos visto por ahí. Y por último, IAG, que comenta el señor Iván, miembro del canal, me comenta que hace mucho que no la traigo, y si sigo pensando que una vez perdido 1,74 €, que es esta zona de aquí, ¿cuál sería el precio objetivo? Bueno, pues por si acaso se me ha pasado, aunque yo juraría que ya lo he comentado en varias ocasiones, el haber perdido 1,74 € es una muy mala señal para IAG. Es una mala señal porque eso significa que estamos en una línea donde vamos a marcar mínimos cada vez más bajos. ¿Y dónde se puede parar? Bueno, pues el problema de IAG es que no deja de dejar huecos, gaps por el camino. Y eso es una muy mala señal. Muy mala señal. Porque esos gaps, al final, deja zonas lógicas donde la gente les va a esperar para entrar. No es que sea magia, es que la gente no es tonta. Yo si tengo que entrar en IAG y veo este gráfico, y ya sin pensar en Fibonacci ni nada, directamente cuando yo veo este gráfico digo, aquí hay un gap, claramente. Aquí hay otro gap. Fijaros dónde cerró el mercado. Cerró en 1,535, aquí en esta vela. Y el mercado siguiente abrió aquí en 1,56. Voy a hacer zoom porque igual no me lo estáis viendo. Aunque la gente piensa que esto no es un gap. El mercado cerró aquí. Abrió aquí y llegó hasta aquí. Es decir, aquí abajo hay un gap sin cerrar.
en 1,53,6. Si vosotros estáis fuera de IAG y queréis invertir viendo el gráfico cómo está, que ha perdido el mínimo de 1,74 y por lo tanto es bastante probable que siga cayendo porque todavía no hay ninguna señal de cambio de tendencia, la media de 20 está por debajo de 200, la de 50 por debajo de la de 100, la de 50 va a tocar la de 200, bueno, pues esto es una señal clara de que va a continuar cayendo porque no hay ningún tipo de subida de volumen, muy poquita subida de volumen, no hay cambio de tendencia. Luego yo la voy a esperar sin mirar Fibonacci, en 1,53,6, que es lo que hace la gente que tiene paciencia y sabe operar en bolsa. No se preocupa de que sea IAG, que si es importante para otros inversores o no, simplemente espera su inversión ahí y cuando llegue a 1,74 pues a lo mejor deshace su posición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ir dejando gas por el camino no es buena señal porque hay muchísima gente que tiene muchísima paciencia y sabe dónde entrar. Pero si miramos los Fibonacci, si miramos el histórico donde se ha parado el precio objetivo es 1,51. Ahí es donde puede parar la caída de IAG. Y ojalá pare ahí, porque si no para ahí, entonces volvemos otra vez a la casilla de salida. Y eso espero que no. Todo esto, ¿de qué va a depender? Pues de los resultados del tercer trimestre que está a punto de publicarlo. Creo que algún suscriptor, algún miembro del canal me indicó que a finales de este mes. Ojalá sea cierto. Bueno, pues cuando lo vaya a publicar, avisadme por favor y estaré atento para subiros el vídeo. Es muy, muy importante que si tiene que caer, se pare en 1,51 y a partir de ahí rebote con fuerza gracias a los fundamentales. Porque esto no es precio para una empresa como IAG si presenta muy buenos fundamentales y mejores que el del segundo trimestre, en realidad del primer semestre, donde se vuelve otra vez a beneficios y unos beneficios muy buenos y muy interesantes. Tampoco es una empresa altamente endeudada y en riesgo de quiebra, por supuesto que no, pero todos son piedras en el camino. Estamos hablando de guerras que le afectan, todos los países de Medio Oriente le va a afectar, la subida del precio del petróleo le va a afectar, todo le va a afectar, incluso la subida de materias primas, los costes para renovar flotas si hace falta, si es necesario, bueno, pues todo eso le influye muchísimo. Ya me lo decían hace muchos años, no inviertas en bancos ni en empresas que dependan del petróleo, como por ejemplo las aerolíneas. Y es por estos motivos. Cuando todo va bien, suben como la espuma, pero cuando todo va mal, parece que van cayendo poquito a poco, y es una auténtica desesperación. Y eso que los resultados del tercer trimestre se esperan muy buenos. Ha sido una actividad bastante lucrativa durante este verano. Esperemos que así sea. Nadie tiene un turbante y es muy difícil saber eso, pero todo apunta a que va a ser unos resultados trimestrales bastante decentes, con lo cual sería bastante ilógico que se toque el 1,51 y a partir de ahí no rebote, pero puede pasar absolutamente cualquier cosa en IAG. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, porque aquí ha terminado, y bueno, pues esperar para mañana otro vídeo. Intentaré meter 2 o 3 acciones de los miembros del canal, que tengo bastantes peticiones, y veremos también pues los bancos a ver cómo se mueven. Así que pasad buena tarde y nos vemos en el vídeo de mañana. Chao.